amadas hermanas, ahí en su hogar o donde se encuentren. Reciban un caluroso abrazo de parte de todas nosotras, del grupo femenil, del Centro Cristiano Un Nuevo Amanecer. Vamos a dar inicio a nuestra primera transmisión por vía internet. Amén, hermanas. Y pues el tema del día de hoy se llama de esta manera: dejándome sanar para que pueda recibir. Amén. Y antes de continuar con el tema, quisiera invitarte a que oremos a Dios para que Dios sea hablándonos a través de su palabra, edificándonos a través de ella y que podamos poner por obra lo que en ella está escrita. Amén. Ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y tomes un momento para orar al Señor. Amado Padre, gracias te damos, Señor Jesús, por estos momentos, Señor Jesús, que nos permites vivir. Gracias, Padre Celestial, por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Porque aunque, Padre hermoso, uno esté aquí, mis demás hermanas estén en diferentes lugares, sé que tú eres el mismo Dios. Sé que eres el único Dios, eres excelente, eres perfecto, Dios, y que en tu perfección, en tu plenitud, tú has tenido y sigues teniendo misericordia de nosotros. Y a través de ella es que podemos hablar tu palabra, pero también aprender de ella, Señor. Te rogamos en esta hora que tú hables a nuestras vidas, ahí donde mis hermanas se encuentren, que seas, Señor, tú hablando a su corazón y que a través de ello tú les puedas instruir a cada una de nosotras para seguir creciendo, Señor Jesús, hasta que tú vengas, Padre, para que podamos llegar a alcanzar esa medida que tú demandas en tu palabra, Señor. Queremos agradarte y queremos bendecir tu nombre también. Por favor, Señor, háblanos a nuestras vidas y que podamos poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanas. Pues vamos a dar inicio y quisiera que me acompañaran ahí en sus hogares, donde quiera que estén, al libro de Isaías, capítulo 1, versículo del 6 al 7. La palabra del Señor dice de esta manera: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Amén. La palabra del Señor nos habla de esta manera. Él nos mira, aquí en su palabra dice que Él nos ve heridos, nos ve enfermos, que desde la cabeza hasta la planta del pie hay enfermedad en nuestras vidas, hay hinchazón, hay podrida llaga. Y bueno, esto habla, ¿verdad?, acerca de que muchas veces por las cuales nosotros no podemos recibir bendición, una de las tantas cosas que hay es esto, que tengamos heridas. ¿En dónde? En nuestra alma. Tal vez hemos venido al camino de Cristo, hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero aún traemos heridas en nuestra vida, o a veces puede ser que aún ya siendo o habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos heridas en nuestra alma que nos permiten, que nos impiden recibir bendición de parte del Señor. Y bueno, estas heridas traen como consecuencia lo que dice el versículo 7, tener una tierra destruida, tener puestas nuestras ciudades puestas a fuego, es decir, vivir en constante derrota, constante calamidad, constante destrucción. Eso es una consecuencia de tener heridas en nuestra alma. Y el vivir en derrota, el vivir en calamidad, el vivir en destrucción, habla de llagas podridas en nuestras vidas. Entonces, según el diccionario secular, las heridas son algo dañado, es algo que se causó por un golpe, algo que duele, aquello que nos aflige, que nos atormenta en el ánimo. Entonces muchas veces nuestro ánimo puede ser cambiante, tal vez porque tengamos una herida que al traerla a memoria, al hacer memoria de eso que me está dañando, mi ánimo pueda cambiar, pueda volverme enojona o pueda ponerme triste, deprimida, no lo sé. Pero todo eso es a causa de heridas. Y bueno, todo esto, ¿verdad? El Señor quiere hablarnos. ¿Por qué? Porque recuerden que es un año de reconciliación, amén. Un año donde tenemos que tener esa reconciliación
relación con el Señor. Pero creo que estos momentos Dios los está permitiendo que estés en tu familia, con tus hijos. No es por nada, ¿verdad?, que ahorita en cuarentena ellos tengan que estar contigo, que tu esposo tenga que estar contigo. Vemos como el mundo dice, ay, qué terrible tener a los hijos aquí, qué terrible tener al esposo en este lugar, o no sé, y te sientes tal vez atribulada, presionada, pero no debe de ser así, sino tendría que ser todo lo contrario, el recibir y tener a los hijos, verlos con amor y decir, gloria a Dios que estos momentos que podemos estar juntos como familia, podamos recibir de su palabra, amén. Entonces, hermana, ahí donde tú estás, este tema, tómalo muy en cuenta, porque Dios quiere sanarte a ti, quiere sanar a tu familia, quiere que haya una reconciliación. Pero para que haya una reconciliación o una sanidad, debemos tener y traer en cuenta que a lo mejor todavía tenemos heridas, por lo cual lo que nos rodea, nuestro exterior, lo que nos está pasando alrededor de nosotros, puede hacer que haya constante pleito en nuestra familia, constante derrota de decir, Señor, ¿tú por qué no me bendices? ¿Por qué no bendices mi casa? ¿Por qué no bendices mi hogar? ¿Por qué mis hijos, no pueden ser como otros? Y empezamos a comparar. Entonces, hermano, tal vez pueda ser, hermana, porque tenemos ciertas heridas en nuestra vida, lo que provoca todo ello. Ahora, hermanos, las heridas se causan por golpes violentos recibidos en nuestro interior, decepciones, separaciones, problemas en la familia, problemas con el matrimonio, en el matrimonio, con nuestro esposo, problemas con nuestros hijos, con el vecino, con mi cuñado, mi cuñada, con la suegra, el suegro, no sé, problemas y maltratos. Pueden ser también causados por abusos sexuales. Esas heridas son causadas también por abusos físicos, muertes trágicas. También puede ser por ofensas personales, mentiras, murmuraciones, abortos. Tal vez pudo haber un aborto del cual tú te sientes culpable, ¿verdad? Y Dios, si has venido a los pies de Cristo y le has pedido perdón, pues Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, amén. También pueden ser causados estas heridas por divorcios, por chismes, no sé, muchas cosas, etcétera, etcétera, amén. Entonces, hermanos, todas estas heridas provienen de parte de Satanás. Como yo les dije, por ejemplo, ofensas personales, mentiras y murmuraciones. La Biblia nos habla en el libro en la carta a los Gálatas, ¿verdad?, que contiendas, disensiones, enemistades, hechicerías, borracheras, etcétera, etcétera, son obras de la carne, cosas producidas tal vez por Satanás. Satanás lo que causa es dolor. Él quiere causarte dolor. Dios no quiere causarte dolor. Dios quiere hacernos libres. Dios quiere que vivamos una vida feliz. Él nunca desea el mal para nadie. Él desea el bien. Sin embargo, nosotros somos los que hemos pecado, nos hemos contaminado y a causa de ello hemos sentido dolor. Pero el plan de Dios es perfecto y Él quiere nuestra felicidad, amén. Así que es necesario que si nosotros hemos sido tal vez abusadas físicamente o sexualmente o con alguna palabra que nos hayan dicho, es necesario sanar. Es necesario dejar que Dios nos sane. Por eso aquí la Biblia dice en el versículo 6, cuando va a terminar, todas estas heridas no han sido suavizadas con aceite. Entonces ese aceite me hace entender que necesitamos del Espíritu Santo para poder sanar, de Dios en nuestras vidas, amén. Entonces, hermanos, las heridas pueden ser de diferentes maneras. Número 1, pueden ser heridas que han sido actuales, heridas que han sido pasadas o heridas que tenemos que han sido negadas o son negadas. El decir, no, yo no siento rencor en contra de mi esposo, pero ¿cómo lo tratamos, verdad? ¿Cómo decimos, ahí está la comida, o sírvete tú, o le gritamos? Entonces eso da a entender que no estamos bien. Acuérdate que yo te dije que una herida puede atormentar el ánimo y hace que nuestro ánimo sea cambiante, amén. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos alguna herida? Bueno, cuando nosotros las manifestamos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que realmente estoy siendo o tengo una herida en mi corazón y no he sido sanada totalmente como Dios quiere que yo sea? Bueno, número 1, si tenemos manifestación de amargura, amén. Y vamos por favor al primer libro de Samuel,
capítulo 1, versículo del 10 al 15. Amén. Ahí donde estás, te invito a que me acompañes en tu Biblia. Si no la tienes, pues aparecerá ahí proyectada en la pantalla. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera en el versículo 10 del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella se está refiriendo a Ana. Ana expresaba o ella manifestaba amargura. ¿Por qué? Porque versículos atrás, ¿verdad? Vemos cómo el versículo 7 dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba Penina, por lo cual Ana lloraba y no comía. Entonces eso era manifestación de amargura porque su ánimo era cambiante. Penina se burlaba porque ella sí podía tener hijos y Ana no. Y Penina se burlaba, dice la Biblia, que se paseaba y le enseñaba su panza ahí embarazada y le mostraba como diciendo: mira, yo sí puedo tener hijos y tú no. Entonces Ana verdaderamente manifestaba esa amargura. ¿Por qué? Porque dejaba de comer, porque no comía, porque se la pasaba llorando. Entonces ella estaba llena de amargura, dice la Biblia, ella con amargura de alma, porque había una herida en su corazón. Las actitudes que tal vez el pueblo de Israel incluso y también Penina tenía hacia Ana hicieron que ella se amargara, hicieron que Ana llorara, que se deprimiera y manifestara amargura. Y yo te pregunto ahí en tu hogar, ¿es bueno o te gusta estar con una persona que es amargada? Creo que la respuesta que todos diríamos sería no. A nadie le gusta estar con alguien que es amargado o amargada. ¿Por qué? Porque nos contagia, ¿verdad? Entonces, la amargura, según la Biblia, habla de una persona, según el diccionario, habla de una persona que es colérica, que se enfada o se enoja con facilidad, de una persona que es violenta incluso. Amén. Y en la palabra hebrea, ahí donde está hablando de amargura, nos da a entender que es un sentimiento duradero de frustración y resentimiento, es decir, guardar rencor, de ese sentimiento de enojo contra otra persona. Y Ana lo tenía. Y vamos a seguir leyendo. El versículo 11 dice de esta manera: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, habla de aflicción, una manifestación de la amargura, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. El versículo 15 dice: y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces ella estaba atribulada, se sentía atribulada de espíritu, tenía amargura en su corazón. Y mientras ella tuvo esa amargura, ella no recibió bendición de parte del Señor. Cuando ella entonces llora delante del Señor, está ministrando, está abriendo su corazón al Padre y está dejando que el Padre la sane. Le está diciendo: Señor, he tenido resentimiento, estoy amargada, estoy atribulada por no tener un hijo. Pero si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando Ana abre su corazón al Padre y Dios la empieza a ministrar, y una de las manifestaciones es de que Dios le estaba ministrando es porque ella lloraba, no decía, no gritaba, solamente sus labios se movían y ella hablaba en su corazón con el Padre. Entonces hasta que ella abrió su corazón a Dios e hizo que Dios sanara su corazón, Dios le contestó. Lo que te quiero dar a entender, hermana, es que Dios no puede contestar si estás amargada, si estamos amargados, si estamos con amargura. Eso impide que el Señor entonces te bendiga. Eso impide que recibas esa bendición de parte de Dios.
Vive la vida confiando en el Señor, que todo lo que Dios permite que pasemos es para una obra perfecta, es para algo mejor y de bendición. Entonces, hermana, no te frustres. Si tal vez no has visto la mano de Dios en esa necesidad que tú tienes y se la has expuesto días, meses, llevas orando por lo mismo, no te frustres, porque eso Dios lo está permitiendo. No te amargues, solo pide al Señor: Dios, yo no me quiero amargar con esto, y ayúdame para que entonces puedas recibir la bendición entera y plena de parte de Dios a su tiempo. Entonces, hermanos, vamos a ver ahí mismo en el libro de Samuel, el primer libro, capítulo 1, recuerden que estamos ahí, pero vamos a leer el versículo 19. La palabra del Señor dice así: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa de Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Recuerden, Dios se acordó y Dios empezó a contestarle cuando Ana abrió su corazón delante de Dios, cuando Ana expuso su amargura de parte de Dios. Y ella dijo: yo estoy amargada, estoy atribulada, estoy afligida y no está bien. Entonces, cuando ella abrió su corazón, Dios se acordó de ella y recibió la bendición. Entonces, hermana, si tal vez tú tienes amargura en tu corazón, analízalo. No es normal que estés así. No es normal que te sientas atribulada, afligida. No, yo así soy. No, eso no es normal. Dios quiere cambiarnos. Lo normal es que vivamos seguras y confiadas en el Señor, porque su palabra es fiel y verdadera. Amén. Ahora, el punto número 2 del cual yo puedo darme en cuenta que tengo tal vez alguna herida es la manifestación en el enojo. Y el enojo es sentir celo. Según un diccionario secular, el diccionario de la Real Academia dice así: enojo es sentir celo, sentir indignación, arder de ira o molestia. Entonces, vamos a ver, hermanas, cómo muchas veces nosotros somos enojonas, o tal vez digas: no, mi esposo es el enojón. Pero como sea, hermanos, cuando hay mucho enojo, hay un problema también. ¿Y por qué? No es normal que toda la vida nos vivamos enojados, separados. No es normal que toda la vida te enojes. No es normal que tu hijo te diga: mami, ¿me das una manzana, por favor? Y tú le digas: ay, escuincle, quítate de aquí, o que le grites. Eso no es normal. Entonces puede ser que tal vez tengamos una herida en nuestras vidas y se manifieste a través del enojo. Como les dije, sentimos celo, nos enojamos, nos indignamos por cualquier cosa, ardemos de ira, nos molestamos por algo insignificante. Y vamos, por favor, al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 41. Dice la palabra del Señor: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Miren, aquí la palabra afán se está refiriendo al enojo. En otras traducciones, la palabra afanada se refiere enojada. Cuando una persona, ella estaba enojada. Cuando Jesús fue a visitar a Marta y a María, ¿quién fue quien invitó a Jesús? Yo te pregunto, a lo mejor tú sí vas a saber. ¿Quién fue quien invitó a Jesús a su casa? Fue Marta. Marta lo invitó. Sin embargo, cuando Jesús llegó a su casa, Marta estaba afanada, enojada, se sentía atribulada, ¿sí? Entonces, Marta dice que se enojó y le dijo, porque María, ella fue y se sentó a los pies de Cristo y escuchó lo que Jesucristo le estaba diciendo. Y Marta dijo: hey, Jesús, ¿por qué mi hermana no me ayuda? ¿Por qué mi hermana? Miren, hay muchas cosas que hacer, que se pare de ahí y que me venga a ayudar. ¿Tú cómo te sentirías si alguien te invita a su casa y de repente no te atiende, sino que se va a hacer sus cosas? Pues yo creo que ninguno de nosotros nos sentiríamos cómodos, ¿verdad? No nos sentiríamos cómodos de: ay, el hermano fulanito, sutanito me invitó y no está aquí, sino que se fue. Y él fue el que me invitó. Pues de esa manera Marta había hecho. Ella había invitado a Jesús, pero Marta se fue de ahí y estaba enojada. Entonces, lo que quiero darte a entender, hermano, es que el enojo, hermana, el enojo que Marta sentía por ese afán que sentía, ese enojo le impidió recibir la bendición de parte del Señor.
Amén. Le impidió recibir bendición de parte de nuestro Dios. Porque dice la Biblia, que el versículo que yo les leía, que era el versículo 41, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada con estas cosas. Y el 42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María tuvo una actitud amable con el Señor Jesús, con nuestro Señor Jesucristo, y ella se sentó a escucharlo. Pero Marta, porque estaba enojada, no pudo recibir bendición, sino que no recibió nada. Ella no recibió nada porque estaba enojada. El enojo, amadas hermanas, nos impide recibir bendición de parte de nuestro Dios. Amén. El Salmo, vamos por favor a Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37, versículo 8 y 9. Amén. Y la palabra del Señor dice de esta manera: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: deja la ira y desecha el enojo, porque el enojo muchas veces hace que rápido hagamos cosas sin pensar, de las cuales después nos arrepintamos. Y eso nos impide recibir muchas veces bendición de parte de Dios. Otro ejemplo es Jonás. Y quisiera que tú lo leyeras ahí en tu casa. Jonás capítulo 4, versículo del 1 al 11. Jonás, porque se enojó, él tampoco pudo recibir bendición de Dios. Si no mal recuerdo, es el último capítulo de ese libro. Y Jonás siempre actuó de una manera rebelde hasta que entendió y fue a hacer lo que Dios le había mandado. Pero en el capítulo 4, Jonás se enoja de que Dios le haya dado una oportunidad a Nínive. Él se enoja. Entonces la Biblia no nos habla más de Jonás. Lo que tal vez nos puede dar a entender es que hasta ahí terminó su ministerio por causa del enojo. Él pudo haber hecho más en el nombre de Dios, pero no, porque su historia termina de esa manera, que se enojó. Entonces, hermanos, nuestro enojo nos impide recibir bendición de parte del Señor. No te enojes, deja la ira como su palabra nos enseña. Amén. Otro punto, y es el punto número 3, que una manifestación de la cual podemos tener de que todavía hay alguna herida en nuestras vidas es el odio. El odio no es lo mismo que la ira. El odio, va más allá que el enojo y la ira. Amén. Y vamos por favor a Génesis capítulo 37, versículo 4. Amén. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Está hablando acerca de los hermanos de José, porque José, su padre amaba a José. Recordemos que lo amaba mucho porque era hijo de Raquel, la cual él amó desde que la conoció, desde el momento en que la vio, él la amó y trabajó primero por ella. Entonces sus hermanos le tenían odio. Dice la palabra del Señor que él les aborrecía, ¿verdad? Dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. El aborrecer habla de odio. Uno de sus significados precisamente de odio, según el diccionario de la Real Academia, es aborrecer, detestar, deseo de que le vaya mal a alguien, es desearle mal a alguien. Y muchas veces nosotros tenemos ese tipo de pensamientos, hermanas, hermanos, ¿verdad? Que decimos: ay, ojalá que le vaya mal, ojalá que, no sé, qué bueno que te pasó. Vemos que a lo mejor una persona que te dañó y le pasó algo malo, y tú te alegras por eso malo que le pasó. Bien merecido que se lo tenía. Son algunas de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces, hermano, eso habla de odio, de que tú no amas, sino que tú odias porque deseas que le vaya mal a la otra persona, a tu prójimo o a aquella persona que te hirió. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo el odio es terrible, es una manifestación terrible porque hace que hagamos cosas horribles y terribles en este mundo, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos de José, ¿qué fue lo que hicieron? Querían matarlo. Todos querían matarlo, solo uno, que fue Rubén, fue el que se detuvo y dijo: no, mejor no hay que matarlo. Mejor hay que esconderlo en un pozo, quitarle sus vestiduras y decirle a papá que un animal gigante lo devoró.
o lo dañó y lo mató. Entonces, aún así mintieron, hicieron lo malo, porque tenían odio en contra de José. Entonces, hermanas, tal vez tú puedes sentir odio en contra de alguien porque te lastimó, porque te dañó. Como les decía, los hermanos de José, ahora les voy a decir, no recibieron bendición hasta que se pusieron a cuentas con José. Ellos no recibían bendición hasta que se pusieron a cuentas con él. Y vamos por favor a Levítico, capítulo 19, versículo 17 al 19. Y la palabra del Señor dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, hermanos. Entonces miren, cuando uno siente odio en contra del prójimo, tú estás, porque te hirió, tú estás participando en ese pecado que él cometió. Te estás haciendo partícipe de ese pecado también. Si tal vez la persona que te hirió por alguna razón, no lo sé, cuando tú empiezas a odiar a esa persona que te dio, te estás haciendo partícipe de su pecado. Lo dice la palabra del Señor, amén. Dice, nuevamente lo leemos, el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, amén. Posteriormente dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esto le está diciendo el Señor. Amén. Y dice el versículo 19, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Es decir, que a Dios no le gustan las mezclas, ¿verdad? Pero aquí me quiero enfocar más en el 17 y 18, que habla acerca del rencor hacia los demás, del aborrecer al prójimo. El Señor nos demanda y manda que amemos a nuestro prójimo, porque dice Dios en la carta de Juan, ¿verdad? ¿Cómo me vas a amar a mí si no amas a tu prójimo a quien ves? A mí que no me ves es como que si no lo amáramos porque no lo vemos. Pero si a nuestro prójimo que vemos no amamos, ¿cómo vamos a amar al Señor? Y Dios demanda que amemos a nuestro prójimo. Amén. Entonces, hermana, quítate tu vida todo odio que tal vez tú sientas hacia una persona que te hirió, no sé quién sea, pero Dios quiere sanar tu vida. Él quiere librarte de ese odio. Él quiere que tú recibas bendición, y el odio hace que tú estés impidiendo. El odio hace que tú pongas una barrera entre la bendición de Dios y tu vida. Entonces, hermana, sana, ábrele tu corazón al Señor, amén. Entonces, hermanos, los hermanos de José se sentían heridos por las actitudes de su padre hacia José. Una lección nos deja muy grande, que hermanas, debemos tener la actitud correcta hacia todos nuestros hijos. Si tienes hijos, hacia todos tus hijos por igual, porque a veces hacemos acepción de personas, y no solo de tus hijos, sino de toda tu familia y todo tu entorno. Ahora que estás ahí en tu casa, ama a tu prójimo, ama a tus hijos, ama a tu esposo, siéntete feliz ahí. Pídele al Señor que Él te sane y quite todo aquello que te está impidiendo que haya una bendición y una reconciliación entre tu familia, pero sobre todo con el Señor, amén. Otro punto que no es menos importante, sino que también tiene suma importancia, es que podemos manifestar. Número 4, podemos tener una manifestación de orgullo, y el orgullo también habla de que tal vez tienes una herida en tu vida. ¿Por qué? Miren, muchas veces el orgullo puede ser de que tal vez en algún momento fuiste de escasos recursos y tuviste que usar zapatos rotos, no lo sé, creo que la mayoría hemos pasado por esas situaciones, y alguien se burló de tus zapatos, entonces tú dijiste, nunca más nadie me verá con los zapatos rotos, nadie más se va a burlar de mí, y entonces te haces con una actitud orgullosa, arrogante, y eso hace que no está bien delante de Dios tampoco. Hace también que impidas, que pongas esa barrera para que el Señor te bendiga. Y el orgullo habla acerca de arrogancia, de vanidad, exceso de estimación propia y sentimiento de superioridad. Eso es lo que es un orgullo.
A veces nos sentimos inferiores y menospreciamos al otro. ¿Por qué? Porque tal vez no cree lo mismo que yo, tal vez porque no se viste igual que yo, porque no piensa lo mismo que yo. Ay, tú no sabes, tú no esto, tú no el otro. Y menospreciamos. Eso habla de tener orgullo en nuestras vidas. Entonces debemos de analizar, ¿yo he sido orgullosa? ¿Qué fue lo que causó que yo tuviera ese orgullo? Y exponerlo delante del Señor. Y vamos por favor al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 y 17. Amén. Y la palabra del Señor siempre nos habla a cada instante. Dice de esta manera, el capítulo 6, versículo 16 al 17 de Proverbios dice: 6 cosas aborrece Jehová, 6 cosas aborrece nuestro Dios, hermanos, y aún 7 aborrece su alma. Dice el versículo 17: los ojos altivos, o sea, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Ahí están esas 7 cosas, pero inicia diciendo como número 1 lo que el Señor aborrece es los ojos altivos. A la persona orgullosa Dios aborrece, y como consecuencia Dios no va a bendecir aquello que no está bien, ¿verdad? Dios no lo va a bendecir. Entonces, hermanos, tenemos que quitar de nosotros todo orgullo. Amén. La palabra del Señor también nos habla en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 5 al 6. Amén. Ahí en su casa, amadas hermanas, yo espero que verdaderamente estén leyendo y estén escuchando esto. Amén. Porque Dios quiere hablarnos en todo momento. Dice la palabra del Señor. Discúlpenme tantito. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 5 al 6. Dice de esta manera: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Dice sumisos, que unos a otros, revestidos de humildad, hermanos. Eso es lo contrario. Y es increíble, ¿verdad? Últimamente nuestro pastor Juan nos ha estado hablando de que si mi pueblo se humillare, entonces habla de nosotros que conocemos a Dios, que nos humillemos delante de Él. Si mi pueblo se humillare, Él escuchará. Entonces, cuando uno se humilla, Dios escucha. Pero ¿qué sigue diciendo aquí? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Entonces Dios no quiere que tú te humilles, que vivas humillado. Él quiere que tú te humilles ante Él, y Él mismo te va a exaltar cuando fuere su tiempo. Debemos de quitar de nosotros toda altivez de nuestra vida, todo orgullo de nuestra vida, amados hermanas. Porque a veces hablamos más de que hay muchos varones que son orgullosos, al igual que muchas mujeres somos orgullosas. Entonces, hermanos, tenemos que quitarnos el orgullo de nuestra vida. Tenemos que dejarnos que el Señor nos dé ese espíritu de humildad. Amén. ¿Para qué? Porque dice la Biblia entonces que Él oirá. Y también hay otras citas que hablan, por ejemplo en Salmos, que Dios escucha al humilde, pero al que es orgulloso Él lo mira de lejos, al que es arrogante. Por eso dice aquí la palabra del Señor: Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por eso es que Dios, si tú tienes orgullo, tal vez la bendición de parte de Dios no ha llegado plena a tu vida, porque Dios resiste a los soberbios, pero Él da. Entonces habla de dar, habla de bendecir. Él bendice a los humildes. Entonces que Dios quite de nosotros todo orgullo. Entonces, hermanos, también el versículo, antes de eso quisiera decirles, ¿verdad? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15, habla de Naamán, una persona que tenía un rango alto, pero él tenía lepra. Entonces el profeta le dijo: tienes que sumergirte. Y al sumergirse en el río Jordán, 7 veces. Ustedes lo van a leer ahí en sus hogares. Entonces Naamán dijo:
Él se enojó cuando recibió esa instrucción y dijo: no me puedo yo meter mejor a otro río, hay otros ríos mejores que el río Jordán, ¿por qué me mandan al río Jordán? Naamán, antes que nada, antes que todo, Dios hizo la obra, pero él primero tuvo que humillarse. Y cuando él se humilló y entendió la palabra del Señor a través del profeta, él se sumergió y literalmente Dios hizo un milagro porque sanó, salió del agua limpio. Dice la Biblia que tenía la piel como la de un bebé. Entonces, hermanos, Naamán tuvo que humillarse para ser sanado. Entonces muchas veces nosotros también tenemos que humillarnos para que Dios nos sane. Amén. Y el último punto que quisiera compartir con ustedes, que a veces también manifestamos que tenemos alguna herida a través del menosprecio. Nos menospreciamos a nosotras mismas. Y el menosprecio es considerarse indigno o inferior. Y dice, no darse el aprecio o valor que se merece algo o alguien. Muchas veces nos menospreciamos o menospreciamos a alguien. Y eso habla de que tenemos alguna herida, ¿verdad? El menospreciar a alguien habla de orgullo, pero el menosprecio, cuando tú te lo das a ti, es porque tú te consideras inferior, indigna. Y no somos así. Dios ya nos ha limpiado, nos ha perdonado. Entonces, hermano, no damos el valor que nos merecemos. Muchas veces nosotras como mujeres puede pasar que nos menospreciemos a nosotras mismas diciendo: yo no lo puedo hacer, yo no puedo, yo necesito de alguien que me ayude, yo necesito, y sí, unos a otros. La Biblia dice: mejor son dos que uno. Pero no te menosprecies tampoco tú, mujer, que si tal vez has quedado viuda, estás sola con tus hijos, Dios es quien viene a suplir ese papel de cabeza. Y dice la Biblia que Dios nunca va a dejar a la viuda, ni al desamparado, ni al huérfano. Y confiamos en su palabra. Entonces, hermana, no te menosprecies. Muchas veces te menosprecias diciendo: yo ya estoy muy vieja, no soy muy inteligente, soy una burra. Literalmente decimos esas palabras. Pero Dios quiere que tú no te menosprecies, porque el menosprecio más dañido que hacemos es el hacérnoslo a nosotros mismos. Amén. Y un personaje que muchos de ustedes conocen es Moisés. Y vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 10. Amén. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él se menospreció. Dios le había dado una orden que iba a ser el libertador del pueblo de Israel, pero él se sentía inseguro, se sentía menospreciado. Él se sentía que a lo mejor no lo iba a poder hacer, o también se sentía así porque había hecho algo. Él salió, acuérdense, de Egipto huyendo porque había matado a un egipcio por haber defendido a alguien de su pueblo. Entonces, hermanos, él tenía y ponía pretextos. Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Muchas veces nos menospreciamos a nosotras mismas, y Dios no quiere que tú te menosprecies. Si tal vez tú te has menospreciado a ti misma, no te has dado el valor que como mujer Dios nos ha dado, porque delante de Dios nosotros tenemos mucho valor, al igual que todos los que somos sus hijos. Amén. Entonces, hermana, yo te invito a que tú quites de tu vida eso, que tú hables con Dios. Tal vez, hermanos, hemos manifestado estos sentimientos. Tal vez yo puedo haber tenido manifestaciones de amargura, de enojo, de odio, de orgullo, de menosprecio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sanar nuestras heridas? Y por eso te decía, es bien importante, porque la mayoría de veces tenemos heridas. La mayoría de las veces que nos sentimos herida es por alguien a quien amamos. Porque si tú no amas a alguien, por ejemplo, si alguien te ofende y tal vez tú ni lo conoces, pues no lo vas a tomar muy personal. Pero cuando conoces a alguien y es tu familia con la que convives todos los días y te ha causado alguna herida, tú tienes que sanar. Es por eso que lo que tienes que hacer ahí en tu hogar es ponerte a cuentas. Pónganse a cuenta entre familias. Hermana, ponte a cuentas con tu esposo, ponte a cuentas con tus hijos, ponte a cuentas con los vecinos, ponte a cuentas aún con tus padres, con tus suegros, con tus cuñados, cuñadas, no sé. Ponte a cuentas con tu familia. Y lo que tienes que hacer para sanar las heridas es, número 1, olvidar. Amén.
Amén. Número 1, tienes que olvidar. Y yo sé que eso siempre se trae a memoria, pero a veces ¿cómo recordamos? A veces recordamos y con dolor. Me acuerdo que cuando era chica mi mamá me pegaba mucho y casi se me salen las lágrimas. Es porque todavía no hemos perdonado como tiene que ser. Entonces en Filipenses capítulo 3, versículo 13, la palabra del Señor dice de esta manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Olvida lo que ya quedó atrás, lo que está atrás ya quedó atrás. Extiéndete hacia lo que viene por delante. Dios quiere bendecirte, entonces olvida lo de atrás y extiéndete hacia lo que Dios quiere darte. Porque eso es lo que importa, la voluntad y el plan del Señor. Y Dios lo que quiere, yo te lo dije, dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, sino que mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Mis caminos, dice el Señor, son mejores. Entonces, hermanas, olvidemos lo que ya pasó y extendámonos a lo que está por delante. Segundo, y tiene mucho que ver con el olvido, es perdonar. No te voy a decir que vas a olvidarlo completamente, ¿verdad? Pero sí ya perdonando. Entonces, en Marcos capítulo 11, la palabra del Señor nos enseña de lo siguiente. Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice la palabra del Señor, amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y a vuestras ofensas. Entonces perdona, hermana, perdona. Cuando estés orando y recuerdas algo, perdona. Pide al Señor que te perdone y que te ayude a perdonar a los que te han lastimado. Y todo esto se logra a través de Cristo Jesús. Vamos por favor a Isaías 53:5. Yo estoy terminando. Isaías capítulo 53, versículo 5. Y la palabra del Señor dice lo siguiente. Amén. Dice lo siguiente la palabra del Señor: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cómo puedo sanar? A través de Jesucristo. Solo Jesucristo puede hacer al hombre feliz, puede hacer a la humanidad feliz. Necesitamos de Cristo, hermanas. Tú necesitas de Cristo tanto como yo necesito de Él. Y que Dios nos ayude a sanar. Entonces, hermanos, las heridas de Cristo, por las heridas de Cristo, Cristo curó nuestras heridas. Amén. Y yo te voy a invitar ahí donde te encuentres a que hagamos una oración y le pidas al Señor, analices tu vida. Si tal vez tú has sentido odio, orgullo, amargura, menosprecio, tristeza, tal vez has sentido enojo, que no es normal, ya lo hablamos, pídele al Señor que Él te sane. Y dile así: Señor Jesús, ahí donde están mis hermanas, Padre, yo te ruego que tú mandes esa sanidad. Tal vez hemos tenido actitudes incorrectas delante de ti, las cuales nos impiden recibir una bendición verdadera de tu parte. Pero yo te pido que ahí donde estén mis hermanas, Señor Jesús, tú vengas a abrazarlas, a ministrarlas, a consolarlas, a llenarlas, Señor, y que ellas puedan abrir su corazón delante de ti, Padre, para que ellas puedan recibir esa bendición. Que entendamos que muchas veces por las heridas que tenemos en nuestra alma no hemos recibido la bendición plena que tú quieres darnos. Te pido que ahí donde esté cada una de ellas sea bendecida a través de tu palabra, sea ministrada, y que haya una reconciliación en su familia, Dios. Que este momento que estás permitiendo que todos estén juntos en su hogar como familia sea un momento de reconciliación para ellos, y tu palabra, tu presencia esté con ellos, Señor. Que cada uno, Señor, pueda ponerse a cuenta, porque tu palabra dice que en los últimos tiempos, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, que en esos últimos tiempos, Padre, tú harías volver el corazón de los hijos hacia los padres. Que así sea, que haya una reconciliación, que haya amor entre sus vidas, Padre, y que este tiempo no sea desperdiciado, sino sea de bendición, para que cuando termine este momento, este proceso, este tiempo, ellos puedan decir que tú hiciste
hiciste grandes maravillas en su hogar, en su familia, y que en este año, en este tiempo y a partir de ahora puedan recibir una bendición plena de tu parte. Bendecimos a cada una de mis hermanas donde se encuentre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanas, pues que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor sea con ustedes y que cada día Dios permita que ustedes vean sus bendiciones. Les amamos, reciban un saludo de su pastor, de nuestra pastora Paula, y un saludo de mi parte y de todo el grupo, el Ministerio Femenil. Hasta luego, que estén bien.